Es fácil. No es fácil. ¿Cómo levantamos esto? ¿Cómo levantamos esto? Es complicado. Después de la charla con Miguel Fernández Galiano y el resultado de esa reunión y la estrategia que ha planteado este grupo de científicos en el tema de la pandemia. Verónica. Bueno, muchas cosas que se dijeron por allí. Creo que lo fundamental, lo decíamos el otro día, es la cuestión de tender puentes, ¿no? Estas reuniones, estos diálogos que se están dando son importantes porque tienden puentes en un contexto donde la situación está complicada y ojalá no lo esté más de lo que está hoy. No creo que sea la excepción este grupo de gente vinculada a la salud del Frente Amplio que eleva esta propuesta. En estas horas se está reuniendo el GACH también, según lo que ha trascendido, con posiciones divididas respecto a cómo sigue este asesoramiento con el gobierno, justamente en qué punto. La situación sanitaria que hoy tenemos parece tomar un camino que está divorciándose más de lo que estaba de la situación económica. Entonces, tomar nuevas medidas, o algunas de las que ya se han tomado, implican necesariamente decisiones que van a tener que ver con lo económico. Bueno, ya se va a poder tener una economía tan abierta como la tenemos hoy, con una temporada turística funcionando prácticamente que a pleno, con el público interno, por supuesto, pero con recortes muy pocos en cuanto a la movilidad. ¿Se va a poder seguir con eso, con estas cifras que tenemos hoy? Por supuesto que la llegada de la vacuna es importante, es un dato muy positivo, pero eso no implica una solución mágica que no tenga que ver con cómo nos encuentra la llegada de esa vacuna, cuya efectividad demora, bueno, meses en poder revertir las cifras de una pandemia. Es por supuesto que un mojón muy importante, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras lleguen las primeras dosis que van dirigidas a determinadas personas. Yo creo que también se conoce que, por ejemplo, aquí lo tratamos en el programa, este asunto del aforo en el transporte interdepartamental, que luego se fue postergando, no fue consultado con el GACH. Todas las medidas, la extensión de los horarios de bares y restaurantes no fue consultada con el GACH. Entonces, a partir de ahora creo que empieza un camino que es, bueno, tal vez se tengan que tomar determinadas medidas que sí tienen que ver con los recortes de la movilidad y que sí tienen que ver con la economía. No estoy hablando de una renta básica, no estoy hablando, no de momento, pero sí, bueno, si se van a recortar determinados sectores, se va a tener que respaldar a esos sectores. Se van a tener que tomar decisiones o, en todo caso, enfrentar las consecuencias de no tomar esas decisiones. Y las consecuencias son muy riesgosas, ¿no? Estamos hablando de un sistema de salud que, según los intensivistas, con este comportamiento, en marzo tendríamos 85% de las camas de CTI ocupadas. Un mes y monedas. Es muy poco tiempo. Ramón. Bueno, en estas últimas horas se ha revertido un poco algunas tendencias. Son números por ahora muy parciales, son muy provisorios y tampoco son números para alegrarse, porque mientras haya una sola víctima fatal en esta materia y mientras haya gente en CTI no hay nada que celebrar. Lo que sí digo es que el gobierno se ha mostrado desde el arranque muy prudente, con pasos muy cautelosos y tomando recomendaciones que vienen de la ciencia, del GACH y fuera del GACH. Si el COVID fuera un deporte de alta competición, es una carrera para prepararse como si fuera una maratón, 42 kilómetros, y no una carrera de 100 metros llanos o 200 metros llanos. El que se precipita, decía un político, y en esto del COVID es una regla que ha aplicado. Todos los que lo han hecho en el mundo la han pasado mal. A mí, por lo menos en lo personal, me hubiera gustado que Uruguay hubiera seguido en materia de la política de vacunaciones y la política de las vacunas, la experiencia que siguió Israel, porque existen ciertas analogías en términos demográficos, en términos de lo que implicamos ambas naciones en el concierto del mundo en cuanto a cantidad de población, etcétera, etcétera. Pero no se pudo, no se hizo o no se tuvo la lucidez en ese momento. Pero vale decir también que Israel pasó por 3 ciclos de coronavirus, 3 olas de coronavirus, mucho más graves que las que sucedieron en Uruguay, y Uruguay vivió una verdadera primavera de COVID gracias al esfuerzo y el ingenio del gobierno y de la sociedad. Así que yo creo que ahora no hay por qué cambiar mucha cosa. Me parece una buena señal y un buen mensaje que haya contactos con personas de la oposición, pero una oposición también que ha dado mensajes muy contradictorios, que tiene un enorme problema de liderazgo en su seno
internamente. Se notó claramente en las palabras del propio Fernández Galiano, o sea, tampoco quedó claro que hubiera un respaldo explícito de parte de las autoridades oficiales del Frente Amplio. Ahora después vamos a hablar de eso. Ok, pero ese tipo de cosas me parecen positivos siempre en la sociedad, pero el que tiene que gobernar es uno solo. El que tiene que decidir qué políticas socioeconómicas tiene que tomar es uno solo y no hay dos. Pueden haber dos campanas para escucharlas, para lograr puentes de entendimiento, pero al final el que va a responder por todo esto al final de su mandato es el presidente de la calle y es la coalición multicolor. Así que la responsabilidad no se comparte, la responsabilidad no se delega, la responsabilidad es de uno solo y es ese el que tiene que tomar las decisiones de gobierno. Está bien, sí, que escuche a todos. Pablo. Parecería ser que se desconocen algunos datos o algunas cifras. Dos precisiones, no son 500 personas cada 100.000, eso estamos en un promedio de unas 600 y pico, casi 700.000 personas que se contagian en forma diaria de 3,5 millones de personas. Otra precisión, no hay un crecimiento exponencial de la pandemia y de la enfermedad. Exponencial serían 600, 1.200, 2.400. Como bien decía Juan Ramón, es preocupante, pero nos mantenemos una cifra medianamente estable, por lo cual nada meritaría cambiar las medidas que se mantienen ahora. Para atrás no se puede volver. El objetivo del gobierno era mantener la situación y que no haya un crecimiento exponencial, y hasta el momento se está logrando. Habrá que ver dentro de 15 días porque esto es muy variable. Pero esa es la realidad, los números son objetivos. Punto. Después con respecto al tema de las vacunas, por qué Uruguay se atrasó, no llega. Se hablaba por ahí de que otros países estaban bastante más adelantados que nosotros y que nosotros estamos quedando rezagados en la región y a nivel mundial. Escuché un informe del director general de la Organización Mundial de la Salud de la semana pasada en el cual decía que se han distribuido hasta la fecha solo 39 millones de dosis a nivel mundial. 39 millones de dosis repartidas entre los 49 países más ricos del mundo, que por supuesto nosotros no estamos, ¿no? Claramente no estamos. Estamos hablando de una población mundial de 7.700 millones aproximadamente, de los cuales 39 se han repartido. O sea que si estaremos lejos, como tantos otros, y si será difícil conseguir la vacuna. Si será difícil, no es cuestión de levantar el teléfono como decía un dirigente político de la oposición que iba a prestar la agenda o algo por el estilo para conseguir algún número para que manden las vacunas. Me parece que no viene por ese lado porque no lo podemos hacer nosotros y otros países tampoco. Sin perjuicio de ello, una vez que lleguen las vacunas, se ha visto cuál es la dificultad en el proceso de vacunación. Se ha visto en España, se ha visto en Francia, salvo el caso de Israel y Emiratos Árabes Unidos y alguno más que hay por allí. Después el proceso de vacunación es un proceso bastante más complejo. Lo que ha estado haciendo hasta ahora el Poder Ejecutivo son dos cosas. Por supuesto, tratar de conseguir cuanto antes las vacunas, sean 2 o 3 marcas diferentes, pero eso tiene que ir en paralelo con el proceso de vacunación. Porque si no, de lo contrario, con las dosis que se puedan tener, si tenemos un proceso lento de vacunación, nada sirve tener las dosis guardadas. Entonces es algo bastante complejo. Creo que hay que informarse un poco más o ver un poco más la realidad mundial, comparar los números de otros países, ver los informes de la Organización Mundial de la Salud para después sacar una conclusión y poder reclamar algo a las autoridades que en este momento están preocupándose por ese tema. Es mi visión. Camilo. Bueno, la primera, tengo la impresión que dentro de la olla cayeron con muchos temas, o por lo menos el mismo tema de distintas ópticas. Me apoyo en la instancia anterior, que fue la charla con Miguel Fernández Galiano, el ex viceministro de la Salud, y me parece algunas cosas interesantes. La primera, que yo la noto como en la columna del haber, tiene que ver con que son claras las muestras que los canales de diálogo son existentes y todo parece indicar que son buenos. ¿Y por qué me parece esto un hecho no menor? Porque justamente la envergadura de la situación por la que está pasando el planeta exige que, sin deslindar responsabilidades, la capacidad de diálogo político junto con el diálogo técnico-científico tiene que estar muy aceitada por todos los protagonistas. Y a mí me parece que ese es un rasgo que no siempre estuvo del todo aceitado en meses anteriores. Sucede que en meses anteriores los datos vinculados a la pandemia no solo no eran malos, sino que eran bastante buenos. Y eso de alguna manera nos permitía darnos ese lujo. ¿Se entiende? A mí me parece
creo que fuiste vos cuando hablaste que otros países... Ah, sí, hablando de Israel, que de pronto ya está en su tercera ola, ¿no? Ese es un dato que a mí me parece fundamental, pero que oficia fundamental para exigir responsabilidades. Exigir en el sentido ciudadano, republicano, democrático, bueno, satisfactorio, de participación de la gente, ¿no? Que nunca debe estar al margen de las cosas. Y tiene que ver, así como otros ya pasaron por distintas instancias, sería imperdonable que nosotros, en lugar de usar esa experiencia, en lugar de usar ese ejemplo, en lugar de usar ese manantial como inspiración, tengamos que recorrer caminos similares, ¿verdad? Yo eso es algo que diría que está casi descartado en el Uruguay. Entonces me parece que sugerir, apoyarnos en la experiencia de otras naciones, me parece que puede ser muy importante. Y por último termino subrayando algo que creo que lo comenté ayer también, lo dijo el matemático integrante del GACH, Marcelo Fiori, aludiendo, justamente hablando de la experiencia en otros países, que de los países estudiados, que son una treintena, ninguno de los países con características similares al Uruguay logró bajar la curva de los contagios sin una subrayada reducción de la movilidad. Esa reducción de la movilidad se consigue en base a la libertad responsable. Bueno, podría ser un esquema de trabajo. A eso habría que agregarle otros insumos de carácter legal, podría ser otra. En todo caso, la ventaja que Uruguay tiene con relación al planeta entero es que todo lo que estamos discutiendo nosotros, otros ya lo han discutido y ya han pasado. Y si bien no se trata de hacer copiar y pegar, uno se puede inspirar en realidades de otros para no cometer iguales errores. Esto con relación a lo que estamos viviendo. Que yo coincido con Pablo, es decir, me parece que está mal la idea de que esto sea una especie de tironeo entre estamos en el apocalipsis, se nos viene el fin del mundo y eso identificarlo con cierta opción o mirada política partidaria, y la otra, mal o bien, está todo bajo perfecto control y aquí, entre comillas, no ha pasado nada. Me parece que esas lógicas ya están francamente en desuso, ya las está superando la ola de la realidad, y creo que más que nunca necesitamos profundizar los vasos comunicantes. El tema es que Galeano planteaba cosas concretas, decía achicar el horario de los lugares públicos, dijo reducirlos, etc. Él planteaba algo más que ir un paso más de la libertad responsable. Perdón, la libertad responsable es de alguna manera el eje histórico con el que se ha manejado el gobierno. La realidad ha cambiado, sí, por eso. Y esto exige que, como cambió la realidad, cambian las medidas también. Claro, pero cuando hablamos, Pablo, vos hablabas de cifras y decía, bueno, no hay un crecimiento exponencial de la pandemia en Uruguay. Yo creo que hay un dato que no podemos desatender, que es el número de camas ocupadas de CTI. Cuando vos tenés que en los primeros días de diciembre tenías 30 o 40 personas y hoy tenés 113, ese es un dato que es preocupante. ¿En qué sistema? En el sistema de salud de nuestro país, que ya venía muy complicado con el tema camas de CTI, que además tiene que atender a otras enfermedades, no solo el COVID, y estás teniendo casos también de contagios en el propio sistema de salud. Hoy tenés el CTI de una mutualista en Mercedes que está cerrado por un caso de un paciente de CTI con coronavirus. Tenés el hospital de Mercedes con un brote. Entonces, allí creo que no alcanza con compararnos con los contagios nuevos de otros países, sino desde qué realidad tú estás enfrentando el crecimiento de los números. No, indudablemente, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es el crecimiento, cuando se habla de crecimiento exponencial no está, no existe. El crecimiento exponencial en este país no existe. Los números son los números, no hay con qué darle. Bien decís vos el tema del CTI, que yo lo escuché. Perdón, pero la tendencia es aumentar. Es aumentar. Es un crecimiento lineal. Es un crecimiento lineal, no exponencial. Es lineal y habrá que verlo porque aparte es ahora, ¿no? Tenemos la foto de 10 días para atrás, habrá que ver después, digo, capaz que, ojalá no me equivoque. Un poco más, Pablo, pero me parece que no son 10 días, ¿no? O 15 de pronto, la un poco más. tendencia está ahí desde noviembre, mediados de Bueno, noviembre. pero se mantiene en el número más. Ayer bajaron, anteayer subieron. Sí, igual el número que hoy tenemos es preocupante, ¿no? El tema que tenemos, sí, bien, es lógico, cada 100 casos hay uno que necesita CTI. Es clarísimo. Y las camas son limitadas y evidentemente la recuperación en días no es la recuperación que se necesita dentro de un centro asistencial de cuidados intensivos. O sea que eso
claramente es como vos decís. No creo que lleguemos de todas formas a lo que tú comentaste ahora, que yo lo escuché también, ese 85% de camas ocupadas, que ahí colapsa el sistema sobre finales de febrero. No creo, pero de todas formas es preocupante. Lo que yo decía es que no estamos ante un crecimiento exponencial de una gravedad tal que esto en 15 días se desmadre y se termina la situación. Creo que se puede manejar todavía. El tema es, vos decís, no creo que lleguemos a esa situación. Es qué estamos haciendo diferente para obtener resultados diferentes. Para que no se llegue a esa situación. A ver, para un poquito, Juan Ramón. No, yo creo que los dos tienen un poco de razón. ¿Qué estamos haciendo diferente para que las cosas den diferente? Creo que es la gran pregunta para hacerse. Pero también hay que pararnos arriba de las realidades que se nos fueron presentando en el camino. Allá por el 15 de diciembre, el mismo Gach dijo que si las cosas seguían tal cual estaban sucediendo, íbamos a tener a fin de año una media de 1.200 casos diarios. Eso no se ha dado ni siquiera 20 días después, en enero. O sea que creo que de alguna forma estamos experimentando un crecimiento, pero un crecimiento lineal, no un crecimiento exponencial. Juan, ¿Qué es lo que está planteando el gobierno en este caso? Bueno, yo creo que el gobierno en cuestión de... Yo no voy a hablar de horas porque no tengo la información, tengo solo la intuición. Pero sí puedo decir que de aquí a una semana el gobierno va a hacer algún anuncio importante en materia de vacunas. Y en materia de vacunas va a haber seguramente dos escenarios. Un escenario que es el de plena satisfacción del tema, que es cuando el COVAX, todo el programa COVAX se cumpla, que eso va a ser seguramente dentro de 3 meses, y un escenario de corto plazo que van a ser las vacunas que vamos a experimentar y que se supone que estarán llegando en semanas al Uruguay. Entonces me parece que también a todas esas variables que estamos considerando, y cuando Verónica dice no podemos seguir haciendo las mismas cosas, porque si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a seguir teniendo los mismos resultados, agreguémosle a todo esto que el Uruguay ha tomado algunas decisiones bastante duras. Acá el tema de las fronteras, con algunas excepciones que no nos gusta a nadie, las excepciones, entre ellas que venga de Alessandro a Nacional, es una excepción que no me gusta, pero entre todas las excepciones que hay, yo creo que ha sido una medida muy dura que se ha tomado y que creo que ha rendido el efecto de por lo menos detener el crecimiento. Claro, pero a eso iba. Que justamente lo que dijo el Gach era, si no hacemos nada nuevo, es muy probable que el escenario sea este. Y se hizo. Y se hizo. Sí, también convengamos que hay otra cosa que se está haciendo distinta, que es cuidarse menos. Es Claro. otra cosa que, Pero que además, no hacíamos. Pero mirá el y lo lío que estamos tuvimos por el haciendo. artículo 38. Pero- Tuvimos un lío gigantesco en este país por el artículo 32. Pero nos estamos cuidando menos. No, pero lo tuvimos por el artículo 38, no lo tuvimos por aplicar las medidas de fondo que en definitiva eran las que estaban en cuestión. Fue por, bueno, lo hacemos por el 38 o presentamos un proyecto alternativo. No, la discusión de fondo de evitar las aglomeraciones, nadie se atrevió a cuestionarla porque el riesgo sanitario era muy alto. Era muy alto. Pero, Verónica, yo creo que Lo seguimos corriendo al si riesgo. la gente toma una determinación, cuando digo la gente me incluyo y incluyo a todo el mundo, tomamos la determinación de que si tenés síntomas no salgas a transmitir la enfermedad a los demás y si no tenés síntomas, cuidate. Si solo cumplimos con eso, los 3 millones de Eso está uruguayos, muy claro, pero no ha creo que vamos a funcionado salir del adelante. todo. Por eso, Ayer lo debatimos acá y, por ejemplo, hablábamos de las herramientas que hoy tienen las autoridades más allá de la reglamentación del artículo 38 de las aglomeraciones. Y en tu departamento, en San José, hoy estaban tomando resoluciones que tienen que ver con sanciones económicas. Quienes participan de una aglomeración y son identificados tendrán que pagar determinadas multas. A eso me refiero yo con, bueno, endurecer determinados aspectos porque me parece que esto solo no alcanza. Vamos a ver ahora lo que es la incorporación de un montón de gente que salió de vacaciones a sus ámbitos laborales, por ejemplo. Eso creo que va a implicar un desafío sumamente importante respecto a cómo van a funcionar los protocolos. Estaba preocupada por eso, justamente. Sí, ¿cómo van a funcionar los protocolos en las empresas, en los lugares de trabajo? No fue lo mismo el regreso de la construcción en abril, cuando venían del quédate en casa, a cuando vienen ahora de las vacaciones. Sí, no hablamos solo de la construcción. Un detalle a propósito de algo que dijiste que suena de mucho sentido común. Parece que nos estamos cuidando menos. Quiero decirlo de verdad, aunque quede solo. Yo no estoy tan seguro que nos estemos cuidando menos que en agosto. Lo digo de verdad. No, pero de todos modos, y a esto quiero ir, lo importante es que necesitamos cuidarnos más. Hasta ahí llegamos todos, sin excepción, ¿verdad?
¿cómo hacemos? ¿Cómo hace una sociedad como la nuestra para cuidarse más? Tenemos una buena noticia. Otros ya han recorrido ese camino. Bueno, ¿qué es de lo que han hecho otros que nos pueden servir? Que nos pueden servir. Y aplico otra vez el puntapié inicial con el que empecé hace un rato de lo que dice el matemático Fiori, integrante del GACH. Y es bajar la curva de contagios requiere reducción de movilidad. ¿Sabés lo que Alejandro, pasa? es tan cierto lo que Pero estás- con la es tan libertad cierto- responsable se dio, ¿eh? Es tan cierto lo que estás diciendo. Claro, pero ahora que tenés da un la 45%. sensación que mucha gente no lo escucha. Si no, no hubiéramos tenido el informe que tuvimos ayer de Celso Cuadro. Pero Ah, además, Claro, pero entonces, es lo que hablamos a ayer. ver, No, pero por eso lo digo, por eso 1300. digo, nos estamos cuidando menos. pero además vos Bueno, tenés, no había verano en agosto, ¿no? tenés está bien. otro Pero en factor. marzo sigue, ¿eh? No, En marzo, cuando empezó todo esto, había un clima, muy bueno. La gente se fue toda de... No, se fue pero toda de de- marzo a abril no hay que poner en ejemplo, porque ahí sí justamente hubo una retracción Además, subrayada de no todo. sabíamos ni lo que era el virus y hasta lo primero que se hizo fue cortar las pero clases. con la Clase, shopping, Hoy, todo, nada. Con la libertad responsable teníamos 5 contactos semanales por persona y pasamos en 6 meses, 7 meses a 25 contactos personales. O sea, no hay una fórmula, ninguna fórmula que uno pueda decir, bueno, es sacramental con esto. Con la libertad responsable, el uruguayo respondió. Aparte Claro, hay un poco de hipocresía también acá. Porque, a ver, porque está bien, reducir la movilidad. Por supuesto que hay que reducir la movilidad, está bien, pero cuando se habla de pronto de la oposición que hay que reducir la movilidad, que estamos todos de acuerdo. Pero ese es un... Perdón, Pablito. Está bien, no, pero... Está mal sostener No, que pero- reducir la movilidad es un discurso de la oposición. No, si lo no, llevamos a ese es un terreno, discurso de nos todos. queda el barro hasta es acá. un discurso de todos, pero el problema es tomar la El medida. gacho lo Porque si yo digo de pronto, tal actividad no puede funcionar más y la cierro, hay un problema enorme y una responsabilidad política extraordinaria. Entonces, cuando se dice, no toman las medidas necesarias y siguen con las medidas que son poco eficaces, cortas, livianas o lo que fuere, pero pónganse los pantalones y digan, señores, hay que parar tal y cual actividad. Se suspenden todas las clases. Hasta julio no hay más clases. ¿Quién lo dice? No lo dicen. No salen las autoridades de la no se educación a animan, decir, no. se suspenden todas las clases. No se animan. No se anima nadie. porque el problema que hay es que el problema del costo Las clases es político... espantoso, ¿no? El costo... Sería muy horrible. Sería espantoso. Y además... Pero lo digo como un ejemplo. No, pero justo el se habla- costo político que tenés Pero de siempre que decir se habla de eso... cortar algo, hay un montoncito que lo primero que se les ocurre cortar es la clase. Lo digo como ejemplo. Bueno, entonces usemos otro ejemplo. Bueno, dejemos de cortar vamos clases. a Hay otros que van para el arte, otros que van para la religión. Dejemos que nos seduzca siempre que el conocimiento quede en Vamos manos a de todos. cortar las grandes superficies. No pueden funcionar más. Se terminó la aglomeración. Como se hizo en marzo. Claro. Exacto, se corta la gran superficie, supermercados, shopping, No, esto, el otro. supermercados no pueden Lo que te cortar. guste, bueno, o reducís el horario. No lo haces, el costo político que tenés es El tremendo. costo no es político, el costo es, Es económico. económico. El Bueno, costo no, es es económico. económico. Y económico es político, Ah, sí, ahí porque sí. si yo trabajo en un supermercado y me dice, ¿sabes qué, señor? Se va para el seguro de paro porque el Poder Ejecutivo No, el decretó que tema acá es no muy se trabaja simple. Si más. tú recortas determinada área, tenés que ver económicamente cómo vas a ayudar Pero a esa no área. hay. Pero bueno, entonces... está la discusión, ¿no? bueno, ¿Cómo han hecho es otros, lo que estamos chiquilines? hablando. Llega un momento que la ninguna novedad cuestión en Uruguay. sanitaria y la cuestión económica parecen que están un Y poco ahí tenés el divorciadas. costo político. Cuando vos cortás una actividad, dejás sin trabajo a 50.000 personas, 40.000 personas, 30.000 personas. Tenés un costo político El tremendo. costo político No. es cuando no tomás la decisión económica de reparar a quien vos perjudicaste. Son las Ahí tres tenés son el las costo tres político. perillas. El Son las costo tres político perillas. es dentro de 4 años cuando vas a la una, que si te acordás cuando aquel nos cortó el trabajo. y estuvimos en plaza a comer. Pero ¿te acordás cuando nos cortó el trabajo y nos dio determinado subsidio? Cuando Y nos sí. cortó el trabajo y no me dio ninguna herramienta Claro. adicional para que yo tenga una vida digna. Nos No, reímos de las Y me perillas, dijo, pero tiene razón. arreglate con como las perillas. puedas. Pero por eso es fácil proponer la medida de Claro. reducir la movilidad, pero absorber el costo político... Pará. eso alguien Si estamos gobierna y diciendo, otros son Pará, oposición. Pablo, Pablo, si estamos diciendo que nos tenemos que nutrir de los científicos y hasta va hace 72 segundos en la historia el GACH era bueno y gente del GACH habla de reducir la movilidad y ahora decimos, es fácil para ustedes. Pero pará, si eran los ahí hay una confusión. si eran los buenos de la Hay una película. confusión.
atención. Pero El GACH no es el gobierno. El GACH no es el GACH no es el Poder Ejecutivo. No tiene esa responsabilidad. No le podemos dar al GACH. El GACH lo que te puede decir, lo que te puede es dar insumos. Pero la gran pantalla, la gran figura la tiene el presidente de la República con su Consejo de Ministros que tiene las famosas perillas, que combinarlas todas y decir, bueno, yo al GACH le doy la importancia que tiene que tener. Pero no fue eso lo que dije. Dije lo que dije, y en todo caso, si es necesario, lo repito. Es más, el GACH es una creación del presidente de la República, una gran creación. Pero esperen, todos vivíamos el año pasado cuando todos decíamos, qué bien esto, o no lo decíamos. Pero estamos diciendo pero lo dijimos, ¿verdad? Entonces no vamos a tener ningún problema en volver a decirlo. Si lo dijimos hasta hace 22 segundos. El asunto es, ahora que esto que creó el presidente y que era fenómeno, porque esto demuestra que la política puede dialogar con el conocimiento científico, porque justamente no hay verdades reveladas, porque esta experiencia la está haciendo el mundo, ahora resulta que cuando desde ese lugar se dice, che, habría que bajar un poco la movilidad y decir, esto es muy fácil decir. No, me entendiste mal. Ni tan campeones antes ni tan malos ahora. No hablé del GACH. Dije que cuando la oposición dice que hay que reducir la movilidad de forma estricta, ¿entendés? Suprimiendo determinadas actividades, porque eso es reducir la movilidad, ¿no? Porque no nos van a decir quédate en tu casa. Es lo que Pablo, fue lo que dijo, ¿no? Es lo que dijo. Pero no determinadas actividades. Eso crea un perjuicio Pero a nosotros político. nos están mirando personas. Tenemos la obligación de decirle que la herramienta de bajar movilidad para ayudar a contener la curva no es una solicitud exclusiva de la oposición. Es una herramienta. Tenemos la obligación. Si no le estamos mintiendo a la gente. Es una herreramienta. Pero no estamos para mentirle a la gente. Pero lo sintieron. Excelente. Está bien, pero a ver, voy a intentar. Voy a hacer lo que no corresponde. El contrafáctico es. ¿Qué hubiera pasado si no lo voy hubiera a hacer lo que no corresponde, que es tratar de interpretarlo justamente en función de la teleaudiencia. Lo que está claro que la oposición lo está pidiendo, lo escuchamos todos. Está claro que los científicos lo dicen, que para bajar la curva hay que bajar la movilidad. Lo que también está claro, y lo sabemos desde el día 1, es que quien toma las decisiones... para la explicación es a mí, entonces. No, a todos. No, está bien. Los consejos del GACH, pero las decisiones son del gobierno. Bueno. ¿Está? Entonces, y ahí es cuando viene lo del costo político. Ahí es cuando el presidente de la República habla de las perillas y asume la responsabilidad, porque ha sido muy transparente el presidente, es decir, acá la responsabilidad es mía. Y yo creo que por eso los científicos del GACH hoy nos están dando, a través de todas estas entrevistas, más insumos, porque en definitiva las resoluciones quizás se están tomando un poco más lentas que al comienzo. Pero además tan cierto es lo que decís, y lo suscribo tan de punta a punta, que hasta mediados de noviembre, hasta finales de octubre, justamente el costo político jugó a favor del gobierno, porque todo lo que hizo lucía como que estaba bien. Es verdad. O también estábamos en otro país. ¿Está verdad? Sí. Entonces, cuando la realidad ya no te muestra los mismos datos, acá hay dos caminos. O que hay un costo político que paga el gobierno, o el gobierno empieza a hacer otras cosas. Si querés saquemos el costo político y digamos, el gobierno, por razones de la economía del país, de lo que fuere, necesita que la economía funcione, que distintos sectores vayan funcionando, que ya empezó a funcionar y entonces ahora también está evaluando 3 veces antes de tomar una actitud regresiva. Porque no solo te puedes morir de coronavirus, te puedes morir de angustia, te puedes morir de hambre. Entonces, el gobierno tiene que medir todas esas perillas. Creo que la palabra sería, para evitar el reanudar el debate, el equilibrio, ¿no? Pero no es lo mismo hacer equilibrio con 30 o 40 casos nuevos por día que tratar de hacer equilibrio cuando tú tenés 800 o 900 nuevos contagios por día. Creo que esa es la diferencia a la que yo hacía referencia al comienzo. Y esa es una presión. Pasó con la medida que mencionábamos más temprano del transporte interdepartamental, ¿no? Cuando se volvió al aforo y todos dijimos, ¿pero cómo? En este contexto, por 2 millones y algo de dólares, esta es una medida que vale la pena, y creo que rápidamente el Ministerio de Transporte reaccionó y dijo, estamos dispuestos a exponer desde el punto de vista sanitario a la población por esta cifra, por 2,5 millones más, o no sé cuánto va a costar la extensión de esa medida. Bueno, yo creo que allí
se actuó con inteligencia. A eso nos referimos. Creo que el equilibrio entre economía y sanidad en este momento no es el mismo que teníamos en diciembre o noviembre. Simplemente como insumo, porque además tenemos, nos quedan algunos minutos en este bloque y no quiero dejar el segundo tema que teníamos previsto, porque se lo pregunté al propio Fernández Galiano, que es cómo cayó esto en la interna del Frente Amplio. Si quieren juntar ya el tema en esta última parte del bloque, bienvenido sea. A ver, Ale. El tema de Carámbula. Porque también tiene que ver con la política, sí, de la política partidaria. ¿Se acuerdan que cuando hablamos por primera vez de este tema, el de la carta, cuando surgió todo esto con la carta, acá arriba de la mesa algunos insistían que se trataba de un gesto político, por groseríarlo, no exclusivamente, y otros que se trataba de un aporte de carácter científico. Y habíamos algunos que sostenían que eran las dos cosas a la vez, porque hombres con conocimiento innegable de carácter científico, y además que habían estado en distintas órbitas del gobierno, pero que también militan en un partido político, y por lo tanto esa acción en sí misma era una acción de carácter político. Y yo, como creo que los políticos está bien que hagan política, a mí no me asusta, ni me molesta, ni nada. Es más, el gran problema del Uruguay es cuando justamente no se pudo hacer política, ¿no? Disculpen que vuelva a hablar del tema, sé que a algunos les molesta. En la dictadura, por ejemplo. En síntesis, me parece que era un poco previsible que algunos sectores del Frente Amplio, medio como que se molesten, desde mi perspectiva, con una gran miopía de carácter estratégico. Ya no solo de la pandemia, sino incluso de mirada política. 30 segundos, Pablo. Con lo que decía Verónica recientemente, si habrá tomado decisiones importantes, y lo que decía Juan Ramón hoy con el cierre de fronteras, ese equilibrio. Estamos hablando del Frente Amplio. Entre la pandemia, no, ese equilibrio. Vos hablabas del equilibrio entre la economía y la salud. Eso voy a hablar después. No, pero no tenés tiempo. ¿Cuándo después? Están preguntando del Frente Amplio. Pero te quiero contestar. Cuando se tomó la decisión de cerrar las fronteras, 1.700.000 millones de dólares desaparecieron, lo que implica hoy en día una catástrofe para la gente de Maldonado, de Rocha y de la mayoría del sector turístico. Y esa responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo. Así que no me vengan y no me digan que no toma decisiones que tienen carácter político negativas, ¿no? Para el Poder Ejecutivo, en pos acá no de se la dijo enfermedad. Que no se toman decisiones. Claro. Estamos hablando del escenario, medida que tomó. Del escenario que hoy tenemos y, bueno, cómo seguimos hacia adelante hasta que, bueno, la vacuna llegue y además haga efecto. Pero si yo me voy a remitir al tema que tú decías. Poco inteligente la jugada del Frente Amplio de no aprovechar este puente, este camino de comunicación, y también falta autocrítica, ¿no? El Frente Amplio no logró ese camino de comunicación, no logró ser un interlocutor válido para el gobierno, tal vez porque al gobierno no le interesa, no sé, eso puede ser tema de otro análisis. Tendría que haber aprovechado la oportunidad de tener a estas figuras de primera línea que están allí en comunicación con el gobierno y capitalizarlo, en vez de desmarcarse de ellos, capitalizarlo. Igual no fue el Frente Amplio, ¿no? Oficialmente el Frente Amplio no... Bueno, las molestias algunas voces, ¿no? Sector, porque, ¿no? Para que no quede una idea informativa equivocada. Fue hecha ayer en el secretariado. Pero no una decisión del secretariado, sino voces dentro del secretariado que cualquiera sabe. Deberían ser más unánimes en abrazar a estos interlocutores que tuvieron la astucia, la inteligencia de ir por otro camino, porque sus gestiones fracasaron. Por supuesto. Yo creo que el Frente Amplio tiene una profunda crisis de liderazgo que la está demostrando justamente en esta situación donde claramente no hay un apoyo a estos interlocutores que por sus medios y de manera oficiosa fueron a hablar con el gobierno buscando soluciones o caminos de entendimiento. Creo que ese es el gran problema que tiene el Frente Amplio, los mensajes contradictorios que dio durante todo el año, donde no se sabe si estaban en contra de la pandemia, en contra del gobierno o en contra de qué, o estaban en contra de todo. O sea, esa enorme crisis de liderazgo se está viendo justamente en este episodio. Y lo veo de muy mala manera que haya ojos, y ojos muy importantes que estén mirando con muchos cuestionamientos a lo que está haciendo Fernández Galiano, Carámbula, me parece horrible, espantoso. Y respecto de lo que decía Pablo Casas, lo quiero reafirmar en cuanto a que cuando se dice que el gobierno no ha tomado medidas restrictivas, y eso lo dice el Frente Amplio, yo digo que la medida más restrictiva que puede haber es cerrar
tus propias fronteras. Y eso le ha generado un daño al país tremendo, porque el país en estas épocas ¿de qué vive? Del turismo. Hay departamentos enteros que se están, lo que están buscando todo tipo de soluciones para que vaya gente con nacionales a pasar las vacaciones, pero eso solo importa el 25 o el 30% de los ingresos que generalmente se dan en esos lugares. Y es dramático y es tremendo. Así que el gobierno sí ha tomado ese tipo de medidas limitativas y creo que cada 15, 20 días está tomando siempre más medidas y nuevas medidas para ir adaptándose a los problemas que se vienen. El próximo problema que se viene es justo lo que están haciendo en estas horas. Tratar de redactar algunos decretos porque hay que implementar toda la normativa mínima indispensable para que lleguen las vacunas y no se genere un lío de falta de improvisación. Y no solo medidas jurídicas, hay que tomar medidas de logística porque viene todo el tema de las cadenas de frío que es mucho más importante. Yo quiero saber qué le pasaría a este gobierno si por algún problema de cadena de frío se echan a perder vacunas, por ejemplo, entre otras cosas, y cómo actuaría la oposición en ese caso. A y a cualquiera, ¿no? Esto y a cualquiera. Y es muy importante que pero la ahí gente... no sería un problema del gobierno, sería un problema de los ciudadanos. De los ciudadanos, bueno, pero también del gobierno. Porque, porque también... El centro es la gente. Aprovecho para decirte que cada vez que ha habido un pico de pandemia, por alguna razón, han aparecido algunos fósiles por allí a criticar al gobierno y aprovechar esos momentos para criticar con un discurso carroñero. Entonces, esto que está haciendo Fernández Galeano y Carámbola, yo lo aplaudo, está muy bien y me parece bien que inclusive que se haga por fuera de las vías oficiales del Frente Amplio, porque eso le da un marco por lo menos de un poquito de menos partidización y un poquito más de espíritu y sentido técnico. No tengo tiempo. Va a haber más noticias para este boletín, eso es seguro, así que anoten porque tenés libretita nueva además. Sí, porque se me acabó buenísima. Se me acabó No, por eso, buenísimo, así que anotátelo y la seguimos. Mirá cómo está de gorda. Vamos a cambiar de tema en el próximo bloque. La libreta. ¿Chiquilines? Sí, bajamos acá. Ahí está.